¿Ya acá? Bueno, buenos días a todos, a todas. Empezamos la sesión del pleno ordinario correspondiente a este mes de abril. ¿Estamos en abril? Sí. Asistencia, están notando la secretaria. José Carlos está ausente porque está ingresado y Marta está trabajando. Entonces empezamos con la parte decisoria. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión de fecha 26 de marzo de 2026. ¿Alguna consideración al acta? Pues entonces se entiende que se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto segundo, que es el expediente 5396/2026, modificación de crédito, modalidad suplemento de crédito financiada con remanentes de tesorería generales M.26.0.0000007. Este expediente fue a la Comisión Informativa. Don Antonio Manuel, concejal de Hacienda, nos explica la propuesta. Sí, buenos días a todos y a todas. Como indica el alcalde, este expediente fue a la Comisión Informativa y lo que se pretende es una modificación de crédito bajo esta modalidad de suplemento sobre partidas que ya están incorporadas en el presupuesto que tenemos actualmente prorrogado, una vez hecha la incorporación de créditos afectados, y esta modificación obedece a darle cobertura a una serie de actuaciones que están en marcha y que se suplementan, como bien digo, a estos créditos que están ya incorporados. En concreto son una serie de obras para el equipamiento y mejora del Casino de San Miguel. Se pretende suplementar 21.035,05. Para la obra del depósito de agua en las ocas, 50.812,47. Para la acometida de las obras de cubierta de la pista polideportiva de Guargacho, 1.063.056,3. Para el proyecto técnico de eficiencia mejora alumbrado público Modesto Hernández, 638.112,23. Para el proyecto técnico de implantación de energía solar Marquesinas Mercadillo, 282.597,69. Para el proyecto técnico de eficiencia energética de alumbrado público SM04 y SM51, 551.568,80. Para el proyecto técnico de implantación de autoconsumo en el pabellón Jonay Risco, 179.680,39. Y para el proyecto básico de ejecución del pavimento deportivo en calle el complejo Jonay Risco Pérez, 59.208,45. Todo eso hace un importe de 2.846.071,11, que lo vamos a financiar con el remanente de tesorería por el mismo importe, por 2.846.071,11. Lo que se pretende pues es aprobar este suplemento para, una vez pasen los plazos pertinentes, pues se pueden incorporar al presupuesto y demos cobertura a estas actuaciones que acabo de mencionar. Bien, entramos en las consideraciones de los grupos políticos por parte del Grupo Socialista. Sí, buenos días, con la venia. Bueno, le adelanto que nosotros nos vamos a abstener en este punto y nos vamos a abstener por un documento que ha incorporado la interventora, especificando una por una
todas estas obras y otras más. Y lo que nos llama poderosamente la atención, tanto en este expediente como en el siguiente expediente, señor concejal, es que el ayuntamiento tiene que devolver casi 3 millones de euros en subvenciones que no se han podido justificar o no se han podido utilizar, y esto para nosotros, pues, bueno, esto, usted sabe que desde mi punto de vista esto es una mala gestión. A lo mejor usted tiene un punto de vista diferente, pero lo que no puede ser, en la comisión informativa les pregunté precisamente por qué no se devolvía una de las subvenciones, el del siguiente punto. Me explicaron que había un problema con los plazos, pero es que en el documento que la interventora hace, una por una, proyecto por proyecto, pone en rojo, se devuelve la subvención por 780.340 euros al Gobierno de Canarias, y como no hay compromiso de gasto adjudicado, contrato por 1.256.000, procede un crédito extraordinario. Y así sucesivamente con prácticamente todos los proyectos. En total, si no me fallan las sumas, son 3 millones, 2.919.131 euros. Entonces, nosotros entendemos que las empresas tienen que cobrar por el trabajo que están haciendo, entendemos que son obras de extrema necesidad, pero yo le tengo que recordar, creo, mi compañero José Carlos se lo ha dicho en varias ocasiones, que hablara con sus compañeros, porque esto es un problema de gestión, un problema que está mal gestionado. Y al final usted es el responsable del área económica. Entonces, la interventora también hace un llamamiento a un plan económico financiero, precisamente porque ya incumplimos en el 2025 la regla de gasto, y advierte que en 2026 vamos a incumplir la estabilidad presupuestaria. Tanto ustedes como nosotros sabíamos que las reglas de gasto se iban a incorporar, y sabíamos la fecha, sabíamos el momento. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo que esto ha sido una gestión poco eficaz. No vamos a votar en contra porque entendemos que las empresas tienen que cobrar, pero sí nos vamos a abstener. Bien. Por parte del grupo de Coalición Canaria. Sí, agradeciendo de antemano esa abstención y no el voto en contra. Sí cabe explicar un poco las dificultades que conllevan el tema de las gestiones de las subvenciones. Es verdad que en la comisión informativa precisamente yo expliqué el motivo de la subvención más alta que teníamos, que era de los casi 800.000 euros, que esa subvención, que prácticamente es el 40% de la cantidad, o el 35% de la cantidad que acabas de mencionar, esa subvención, y creo que hay otra más que pasó lo mismo, ¿no?, pero era más pequeña. Realmente nosotros no la tuvimos en un primer momento. En la convocatoria de subvención de los proyectos, en un principio no nos dieron la subvención, nos quedamos en lista de reserva, en lista de espera. Era creo que era la de las luminarias de San Blas y Gol del Sur, sobre todo. Pero se ve que al haber ayuntamientos que han renunciado o que no han podido justificar, ese dinero pues iba sobrando dentro de esa partida, y fueron adjudicándole a los proyectos que estaban en reserva. Y uno de los que estaban en reserva era el nuestro. Dese cuenta que esa subvención fue hace 2 años, la convocatoria, se adjudicaron, se dieron las subvenciones, y a nosotros fue el año pasado, creo que fue en septiembre, a principios de septiembre, cuando nos llama la consejería y nos propone, en cierta medida, si seríamos capaces de aplicarle, o que nos dieran la subvención y que seríamos capaces de ejecutarla, ¿no? Nosotros en un principio le dijimos que no, porque los plazos que habían en un primer momento eran demasiado escasos. De hecho, el primer plazo para justificar era el 20 o el 10 de noviembre, creo. Nos comunicaron que seguramente iban a ampliaciones de plazo, y sin saber exactamente cuándo, porque tenían que tener el visto bueno de Europa. Entonces, finalmente, como el proyecto que estábamos hablando ya estaba con fondos propios incluso, es decir, estaba en mesa de licitación, de hecho se terminó la licitación ese mismo mes de septiembre, luego vino la formalización del contrato y etcétera, etcétera. Pero nosotros temíamos ya en principio que era muy complicada, aunque ampliaran los plazos de que pudiéramos cumplir, ¿no? Por eso teníamos previsto que lo hiciéramos con fondos propios, y que bueno, que si surgiera otra subvención pudiéramos aplicarla al no estar subvencionado por ninguna partida. Efectivamente, al final admitimos la subvención, se nos las ingresaron, creo que fue en septiembre o en octubre, o sea,
no fue cuando se hubo la convocatoria. Y luego hubieron dos ampliaciones de plazo, una que fue hasta el 30 de diciembre y la otra que fue hasta el 30 de marzo. Obviamente nosotros esperábamos que por lo menos hubiera una ampliación hasta el 30 de junio, por lo menos. ¿Por qué? Porque el contrato propio de la instalación de la licitación y del contrato ya ponía que del plazo eran 6 meses. O sea que era imposible que si nos dejaran el 30 de marzo pudiéramos justificar la subvención. Pero bueno, ante la posibilidad de que pudieran ampliar los plazos, decidimos aceptarla para bueno, confiando en que esa ampliación iba a suceder. La realidad es que Europa ha dicho que no, que el plazo final es del 30 de marzo para la justificación, para hacer la ejecución, y el 30 de abril para la justificación. Y al final pues vamos a tener que devolverla, pero no ha sido por una mala gestión, al revés. Yo creo que fuimos bastante previsores haciendo la obra con recursos propios, y ante la posibilidad de tener una subvención de este calado no íbamos a decir que no, independientemente luego que no ha surgido los plazos como en un principio nos habían planteado. Y ese es el motivo de que esta subvención, que es yo creo que es de las más importantes que hemos tenido, no se haya podido ejecutar. Y el resto de subvenciones, la mayoría, todas las subvenciones que van con los Next Generation, le aseguro que si hay ayuntamientos que ya han renunciado por algo, llevan un procedimiento que es totalmente diferente al resto, con programas como el COFI, el Minerva, la declaración de una serie de requisitos que tenemos que ir cumplimentando, y quieras que no, eso, aparte de las dificultades que ya se tienen, no solamente nosotros, sino el resto de los ayuntamientos, dificulta mucho la gestión de esas subvenciones. Entonces, hay algunas de ellas que incluso nos han dicho que aunque nos hayan denegado la ampliación, debido al montante tan grande que hay de devoluciones, no solamente nuestras, sino de todo el resto de los ayuntamientos, pues se está planteando seriamente con Europa que sí que haya una nueva ampliación. No de la que ya están cerradas, pero sí de la que ya están en curso. Y simplemente era para un poco explicar, y bueno, si la interventora quiere intervenir, pero básicamente esa es la justificación de por qué, sobre todo esa subvención de casi 800.000 euros, pues se va a tener que devolver. Y no solo eso, sino que si cuanto más tardemos en devolver ese dinero, nos van a cobrar intereses. Y por lo que es más grave la cosa si no se hace cuanto antes. Porque nosotros pudimos ver, digamos que hay una expectativa, lo está pidiendo el gobierno de Canarias, lo está pidiendo hasta creo que el gobierno de España, de que se amplíen los plazos, sobre todo en temas de energéticos, de eficiencia energética. Lo está pidiendo mucha gente, incluso el gobierno de España también está pidiendo que se amplíen los plazos. Se está hablando de un año más. Si no tuviéramos esa seguridad, pues no hubiéramos devuelto nada, pero es que no hay seguridad. Y ante el problema de lo que puede significar después, incluso no solamente devolver el principal, sino después devolver intereses, cuando se decida si hay plazo o no hay plazo, pues la verdad que era mejor devolverlo. ¿Y qué pasa? Que estos proyectos, pues posiblemente saldrán otras convocatorias de nuevo, y ya los tenemos por lo menos el proyecto más avanzado, está el proyecto redactado, y ya podemos ir con más tiempo a hacer las obras. Pero con los tiempos que establece la legislación con los procedimientos, solo en los procedimientos de licitación se nos va el tiempo que tenemos conseguido para justificar la obra. Eso en todas. Bueno, hay un ejemplo para que vea cómo ellos tienen un poco de cintura, en el sentido de lo que ellos intentan es que se ejecuten las obras. Nosotros tuvimos una subvención para un proyecto que tampoco hemos podido justificar, pero no hemos tenido que devolverla porque hemos tenido otro proyecto que ha acabado que cumplía con esos mismos criterios, y al final la comisión de valoración del gobierno canario nos ha aceptado el cambio, y por lo tanto la subvención no se va a tener que devolver, que son unos 300.000 euros. Entiendo que estamos en disposición de que estos proyectos, que ahora mismo se acabarán, al no estar subvencionados porque hemos tenido que devolverla, sirvan para luego una posterior convocatoria meterlos dentro y que sí vengan subvencionados. Así que lo que sí que vamos a perder obligatoriamente son esos intereses de mora al devolver. Pero bueno, al final, si no es por una subvención o es por otra, entiendo yo que al final sí que podamos meter recursos financieros externos y que nos afecten a los recursos nuestros. Bien, ¿alguna intervención más? Pues entonces pasamos a la propuesta de la secretaria de la Comisión Informativa. Vete a los puntos, no digo que no hace falta que la leas completa, sino los puntos de la...
La propuesta. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito y financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con la tabla anexa al acuerdo y que ha sido detallada por el concejal de Hacienda, por importe total de 2.846.071,11 euros. Segundo, esta modificación se financia de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y demás normativas de referencia, con cargo al remanente líquido de tesorería. En el concepto 870 de la clasificación económica de los ingresos, remanente de tesorería para gastos generales por idéntico importe. Tercero, exponer este expediente al público en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz por el plazo de 15 días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Y el apartado cuarto, según el artículo 169, el texto refundido de las haciendas locales, una vez definitivamente aprobado, se remitirá copia a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma. Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 13. ¿Creo? ¿Votos en contra? Y supongo que dos abstenciones, ¿no? Dos abstenciones. Y pasamos al punto 3, expediente 5399 de 2026, modificación de créditos, modalidad de crédito extraordinario M.26.2.00008. Don Antonio. Sí, esta modificación presupuestaria es de crédito, perdón, es de crédito extraordinario. El importe, perdón, un momentito. El importe de esta modificación es de 1.256.999,75 y bueno, aunque esta modificación que se hace sobre esta actuación, que es la reforma de las instalaciones de alumbrado en Gol del Sur, es prácticamente lo que hemos comentado en el punto anterior, puesto que digamos que la posibilidad de poder incorporar crédito afectado por esta subvención, que la podíamos haber hecho, pues no se hizo porque ya estábamos ya en fuera de plazo de poder justificarla, ¿no? Entonces, por lo que, dado que esta actuación pues está también en fase de adjudicación y en fase de ejecución, pues entendemos que la modalidad, pues para darle cobertura a esta obra por este importe, pues se tiene que dotar crédito pues para poder cumplir con los compromisos, ¿no? Y como bien digo, pues bueno, esta actuación fue digamos, antes se debatió bastante en el punto anterior, y se va a financiar con el remanente de tesorería. Y nada más, el importe ya está dicho de 1.256.999,75. Bien, por parte del Grupo Socialista. Sí, con la venia. Me gustaría que la intervención me aclarara en este punto. Hay en este punto, en su informe, aquí hay una capacidad de financiación, cuadro A, o sea, columna A menos B, nos da un total de menos 13.080.030,07 y hace una advertencia diciendo: es por ello que se advierte que si contarse tal incumplimiento en estabilidad presupuestaria, en la liquidación del presupuesto corriente, la entidad está obligada a aprobar y ejecutar un plan económico financiero a 2 años. ¿Me puede explicar cuáles son las consecuencias de un plan económico financiero, por favor?
Buenos días. Vamos a ver. Habíamos dicho que ya en 2025 incumplíamos con la regla de gasto. Nosotros tenemos que aprobar ahora mismo un plan económico financiero para corregir esa desviación en el incumplimiento de regla de gasto. Vamos a hacer ese plan económico financiero. Lo bueno que teníamos era que tenemos tanto este año unos aumentos permanentes de recaudación gracias, bueno, por el aumento a su vez de la tasa de basura, entonces eso nos va a ayudar a realizar ese plan económico financiero. Entonces, por ejemplo, en ese plan económico financiero, una de las medidas es un plan económico financiero que, como ha sido por un incumplimiento que nosotros llamamos coyuntural, con el propio aumento de la recaudación y dejando una indisponibilidad de créditos, que es otra de las medidas que hay que aprobar en un plan económico financiero, bien de la parte de algo, a lo mejor de un fondo de contingencia, podríamos proyectar que podríamos cumplir con regla de gasto en el plan económico financiero que tenemos que aprobar este año. Para el cumplimiento de la regla de gasto, que es lo que hemos incumplido en la liquidación de 2026, o tampoco nos obligan a que se cumplan la liquidación de 2026, si nos da para cumplir en el ejercicio en curso y en el siguiente. Entonces, incluso podríamos repartir un poco ese incumplimiento para ajustarnos a que la liquidación de 2026 cumplamos con la regla de gasto y a que la liquidación de 2027 en un futuro terminamos cumpliendo con ese plan económico financiero que siempre coge un ejercicio y el ejercicio siguiente. ¿Qué ocurre? Que lo que yo les comenté el otro día, eso es un plan económico financiero por incumplimiento de la regla de gasto, que es el primero que tenemos, ¿vale? Entonces, yo tengo que hacer la advertencia, porque es verdad que si nosotros ahora mismo, con los datos que tenemos, llegáramos a ejecutar el 100% de lo que estamos incorporando al presupuesto, que se nos quedaría, pues ya iríamos sobre unos, como ven en gastos, imagínate ya con la última modificación, iríamos a 41 millones de euros. Si nosotros fuéramos a ejecutar en la liquidación de 2026 41 millones de euros, que no creo que no vamos a ejecutar, está claro que incumpliríamos estabilidad, pero incumplimiento de estabilidad presupuestaria, ¿vale? Pero se solaparían como dos planes económicos financieros, que eso no puede ser. Tendríamos que cumplir primero el de la regla de gasto y el de la estabilidad, pues vemos los datos de la liquidación y según los datos de la liquidación, pues ya veríamos. Y luego, te quería poner un poco el contexto, ¿vale? Entonces, un plan económico financiero por incumplimiento no de la regla de gasto, de estabilidad presupuestaria, en este caso, porque el de la regla de gasto más o menos tenemos pensado cómo solventarlo este año. Pues está claro que al final son medidas tanto de contención del gasto, medidas tanto de la parte de gastos, tanto de la parte de ingresos, tanto medidas de mejora en la recaudación. Es un poco lo que hay que ajustar para intentar llegar al cumplimiento, pero está claro que el presupuesto de recaudación, de la recaudación que ustedes llevan, sobre todo la del año 2025, ustedes están en ingresos sobre una recaudación de 34 millones de euros. Está claro que si tú recaudas 34 millones de euros, no tienes para cubrir 41 o 42. Entonces, ahí es donde tú tienes que decidir un poco las prioridades, porque tus ingresos son los que son. 34 en recaudación, le quitas la parte de las transferencias de subvenciones, que tengas otros 3 millones, te queda un presupuesto que tú tienes real de ingresos en 31 millones de euros. Entonces, tu gasto tiene que ser acorde a tus 31 millones de euros, salvo lo que te viene de financiación de subvenciones o que conciertes un préstamo o demás. O sea, esa es tu recaudación. Entonces, por eso siempre decía que se habla de incumplimientos que nosotros vamos advirtiendo, coyunturales, sobre todo en la parte de
por las incorporaciones que hacen de la financiación afectada, que es la parte que vienen de las subvenciones, que eso sí o sí lo tienes que incorporar, ¿vale? Y luego no es un incumplimiento coyuntural, sino ya estructurales, cuando tú financias una parte de gasto con tus recursos propios o tus ahorros, que es lo que llamamos el remanente de tesorería para gastos generales. Entonces, por eso, en épocas de crisis, como en la pandemia, sí es verdad que estaban suspendidas las reglas fiscales, pero sí es verdad, y este ayuntamiento lo hizo, muchos ayuntamientos se dedicaron pues a financiar con remanente de tesorería para gastos generales mucho crédito que suponía incumplimientos, y en ese caso estaban suspendidas las reglas fiscales, pero siempre nos decían, oye, pero que haya una corresponsabilidad fiscal y una responsabilidad fiscal que no es incorporar por incorporar, porque a lo mejor los ayuntamientos incorporaron con sus remanentes de tesorería porque tenían sus remanentes de tesorería para gastos generales y su ahorro. Casi todos los ayuntamientos de Canarias, del resto de España, ahora mismo cuentan con unos ahorros en caja, que siempre lo dice el señor alcalde, por importes muy grandes, y se ven que están limitados por la regla de gasto. Pero este ayuntamiento, sí hay que decirlo, que ha hecho una buena política fiscal, en el sentido que tampoco, aunque estaban suspendidas las reglas fiscales, se votó a incorporar remanentes financiados con remanentes de tesorería para gastos generales. Ha ido ejecutando más o menos presupuesto, que es verdad que se tiene que impulsar la capacidad de ejecución por la parte del gasto, pero ha ido ejecutando la realidad y ha ido sobre todo presupuestando presupuestos reales y acordes a sus ingresos, que eso también hay que decirlo. Y luego la incorporación de remanentes hay que esperar a los datos de la liquidación del presupuesto de 2026. Está claro que si vamos a ejecutar, y cuando yo digo ejecutar es reconocer obligaciones y pagar, ¿vale? Si nosotros vamos a ejecutar estos 41 o 42, donde se nos ponga la incorporación de remanentes, como se nos quedan nuestros créditos definitivos, y ejecutamos obligaciones reconocidas por ese importe, y nuestros ingresos no pasan de los 32, 34 millones de euros, está claro que vamos a incumplir estabilidad. Es verdad que yo, la verdad que creo que no pueden convivir dos planes económicos financieros a la vez, tienes como que cumplir uno y después cumplirás el otro, y un poco reajustando en el próximo presupuesto 2027, si tú incumplieras por estabilidad, tendrías que ajustar tu propio presupuesto de 2027, ¿vale? Pero en principio ahora lo que tenemos y lo que a corto plazo ya, porque tenemos que traer desde que se detectó el incumplimiento el 12 de marzo con la liquidación del presupuesto, es el incumplimiento por regla de gasto. Y más o menos estamos viendo cuáles son las medidas que podemos adoptar, y vamos a ver si podemos repartirlo, ya que nos lo permite la ley, repartirlo entre 2026 y 2027. Bien. ¿Intervención? Con respecto a la cuestión de la regla de gasto, hay que decir que el Gobierno de Canarias solicitó al Gobierno de España la suspensión de las reglas fiscales, debido a que la mayoría de las instituciones públicas, obviamente, como bien decía ahora la interventora, teniendo el montante tan grande de dinero que hay en los bancos, no entendían, o de alguna manera, cómo no podían gastarlo en ese sentido, por estar en vigor estas reglas fiscales. El Gobierno de España ha trasladado a Europa esta propuesta. O sea, aunque haya votado en contra en el Congreso, la ha enviado a Europa. Posiblemente estemos hablando de que estas reglas fiscales, para aquellas cuestiones relacionadas con sostenibilidad, eficiencia energética, economía circular, etcétera, pueda ser que queden suspendidas. Igual
dado que muchas de las obras que estamos hablando están en consonancia con eso, habrá que ver luego si realmente, si suspenden estas reglas fiscales, tendríamos nosotros que realizar ese plan. Por lo tanto, entendemos que el incumplimiento de la regla fiscal, de la regla de gasto, es la menos problemática, y más con la situación en la que tenemos nosotros, porque lo que estamos diciendo es que tenemos que gastar lo que tenemos. O sea, lo que está claro que la imposibilidad de hacer el gasto de esos remanentes y de esos superávits que hemos tenido durante estos años es incomprensible. Entonces, por eso se ha pedido, no para el Gobierno de Canarias, sino para todos los ayuntamientos también, que estas reglas de gasto queden de nuevo suspendidas, al menos en esos apartados que he comentado. Y luego en cuanto a la estabilidad, obviamente hay que esperar a la liquidación para que finalmente sepamos si está o no. Llama la atención que para el cálculo de esto no se tenga en cuenta el capítulo 7 por temas contables. Sin embargo, dentro de ese remanente sí hay un superávit que sí dimanan de los primeros 6 puntos, de los primeros 6 capítulos. Por lo tanto, ahí también habría que diferenciar que ese remanente incluye un superávit de anual, ¿no? Por lo tanto, son recursos propios. En ese sentido, en estos dos aspectos, estas reglas fiscales entendemos que cabe mucha posibilidad de que queden suspendidas de nuevo en estos apartados y volvamos a tener el cumplimiento de estas dos reglas. Bien. Entonces ya creo que pasamos a la votación. Leemos la propuesta de la Comisión Informativa. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo a remanente líquido de tesorería, resultante de la liquidación del ejercicio anterior. Como ha expuesto, y con el detalle que ha expuesto el concejal de Hacienda, y con alta en el concepto de ingresos por importe de 1.256.000, perdón, en concepto de gastos por 1.256.999,75. Alta en concepto de ingresos 870 por idéntica cuantía. Apartado segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia, en los términos del acuerdo anterior. Tercero, según el artículo 169 del expediente de modificación, una vez definitivamente aprobado, se remitirá copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 13. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al apartado B, que son asuntos de urgencia. En la parte declarativa. Hay que decir que hay un error aquí entonces. Hay un error entonces pasamos al punto 4, que es el expediente 4940. Proposición presentada por doña Erika Sánchez Quintero, concejala del Grupo Municipal Socialista, relativa a la mejora de ayuda al estudio. La concejal proponente, doña Erika, intervenga. Buenos días a todas y a todos. Hoy queremos hablar de algo que nace de un problema real que ha afectado a muchas familias. El ayuntamiento da ayudas al estudio y eso está muy bien, porque ayudas a las familias a pagar libros, material, uniformes, gastos que al empezar el curso son tan importantes. El problema es que esa ayuda llega tarde. En marzo llegó, a solo 3 meses de terminar el curso. Este dinero ayuda a muchas familias, porque no todas pueden hacerlo de igual manera. Muchas tienen que endeudarse por meses o incluso no pueden comprar todo a tiempo. Y esto compromete la igualdad entre los alumnos. Por eso, lo que proponemos es de algo de sentido común, que estas ayudas lleguen cuando hacen falta. Por eso planteamos simplificar los trámites, adelantar la convocatoria y, si es posible, adelantar los pagos.
En definitiva, se trata simplemente que esta ayuda realice la función que tiene, que sirvan de verdad en el momento que más lo necesitan y que todos los estudiantes empiecen el curso con igualdad. Bien. Doña Nuria, concejal de Asuntos y Servicios Sociales, que yo creo que con tanto éxito se ha llevado estas convocatorias durante muchos años, donde se han incorporado cada año con mayor cantidad de partidas presupuestarias a este fin, y que hasta ahora pues yo creo que ha cumplido satisfactoriamente con su objetivo, ¿no? Que es ayudar a las familias, y los procedimientos pues entiendo que son los que son. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que poder adelantar las aportaciones que hace el ayuntamiento? Pero los procesos administrativos son los que son, llevan los tiempos que llevan, y yo creo que entiendo, Nuria, que los expedientes llevan el curso que tienen que llegar. No podemos, entendemos que agilizarlo más no depende de la voluntad política, sino más bien del proceso administrativo, ¿no? Doña Nuria. A ver, muy buenos días. El alcalde ha hecho un resumen, pero bueno, pues en relación a las propuestas que nos plantean, les voy a explicar cómo funcionan las ayudas al estudio, plazos, procedimientos y demás, un poco detallado, para que puedan entender por qué se tramitan en estas fechas y no en otras, porque sí es verdad que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo que es viable. Y sobre todo, pues que garantice la igualdad de condiciones de todos los solicitantes, que es una de las cosas que ustedes argumentan o que les puede suscitar dudas. Las ayudas en San Miguel están concebidas como un apoyo económico amplio, pensado en llegar al mayor número de personas posible. Te estoy poniendo un poco en antecedentes para que entiendas un poco el contexto, tanto así que la renta la fijamos en el 1,5 del IPREN, es decir, un umbral más que elevado que permite que a ellas accedan la mayoría de las familias. Muy pocas familias se queden fuera. Por tanto, no se trata de una ayuda restrictiva, sino todo lo contrario, una ayuda amplia y accesible. Y muy importante, algo que me gustaría destacar, porque a lo mejor hablan de que gente se puede quedar fuera, que no pueden asimilar los pagos, que se endeudan. En los casos en los que realmente existen dificultades para afrontar los gastos al inicio del curso, los servicios municipales, y además me consta que ustedes lo saben, complementan a esas familias con otras prestaciones para que puedan asumir ese gasto. Muchas de esas familias incluso ya vienen con el préstamo de libro de los colegios, los que realmente tienen una situación de vulnerabilidad. El abono se realiza habitualmente en el mes de febrero, es verdad, este año a principios de marzo. Es decir, que prácticamente hemos mantenido los mismos plazos que en ejercicios anteriores. Te explico por qué estos plazos. Desde que se convoca hasta que se cobra, estos plazos es porque hay un procedimiento que exige rigor y exige garantías. La convocatoria, si ponemos como antecedentes esta última, se inició el 25 de agosto hasta el 2 de septiembre. A partir de ahí se analizan 1.100 solicitudes, una a una, cada una con sus particularidades. Posteriormente, desde el área se contacta telefónicamente y por mensaje con todas y cada una de las personas a las que le falta la documentación. Se abre entonces un plazo de subsanación. Seguimos contando más días para todo esto. Y una vez finalizado el procedimiento, hay que volver a valorar una a una todas las solicitudes que han subsanado. Y cuando tenemos los listados definitivos, hay que hacer cálculos de importe según puntuación, se sacan actas de valoración, decreto de adjudicación, el expediente pasa a intervención. Lo explico un poco para que vieran que esto es un trámite que lleva unos procedimientos legales y necesarios. Y por eso también para que entiendan un poco por qué estos plazos y nosotros. Con respecto a la propuesta de adelantar la convocatoria, debemos ser claros y la gente también lo tiene que saber y conocer el porqué. Adelantar los plazos supondría desigualdad. ¿Y por qué? Las matrículas oficiales, que son un requisito imprescindible, no están completamente formalizadas hasta mínimo mediados de julio, en algunos niveles educativos. A ello se suman adjudicaciones, listados provisionales y nuevas matrículas en el mes de septiembre. Si, por ejemplo, consultas los plazos definitivos de admisión de este año de la Consejería de Educación, las listas definitivas de matriculados, incluyendo el periodo de recursos, finaliza en este caso el 18 de julio. Además, le sumamos otra cosa.
En el mes de agosto la actividad administrativa de los colegios, de los centros educativos, es ilimitada, por no decir inexistente, lo que impide garantizar el certificado o la documentación validada. Porque mi pregunta es, ¿cómo garantizo una igualdad y la legalidad si no puedo verificar esos requisitos? En septiembre, y lo sabemos, tú tienes hijos, yo tengo hijos, los centros educativos retoman la actividad administrativa, validan matrículas y pueden expedir la documentación oficial. Perdona un poco que lo explique, pero quiero que se entienda de forma detallada el porqué de estos plazos. Por tanto, abrir la convocatoria antes impediría verificar correctamente esos requisitos, lo cual iría en contra de los principios que yo creo que todos, sea oposición, sea el Gobierno, estamos abogando por ellos, que es la objetividad, la igualdad y, sobre todo, que tengamos una seguridad jurídica. Con respecto a la propuesta de adelantar el pago, como creo que ya saben, estamos hablando de ayudas que funcionan por competencia competitiva, es decir, las solicitudes se valoran según unos criterios, unos puntos. No hay una cuantía fija asignada a cada solicitante desde el inicio y el importe final va a depender de cómo queden todas las solicitudes en conjunto. Por eso, hasta que esas no se valoran, no se puede saber ni quién tiene derecho a ellas ni cuánto le corresponde a cada una de ellas. Si se adelanta estos pagos antes de cerrar este proceso, se correría un riesgo como, por ejemplo, pagar de más o pagar de menos. Habría que hacer regularizaciones posteriores, reclamar dinero, completar los pagos. Te estoy hablando de lo que hay detrás y de estos trámites. En cuanto a simplificar el procedimiento, desde mi punto de vista, y yo creo que el resto de compañeros también lo hemos visto así, no creo que sea posible simplificarlo más, y te explico por qué. La documentación que pedimos es la mínima: DNI, libro de familia o certificado de convivencia, y el certificado de matrícula. Eso es lo mínimo. A partir de ahí, cada familia tiene unas particularidades que deben de aportar, o familia numerosa o certificado de discapacidad, que evidentemente hay que presentar cada año porque es una documentación que caduca. Incluso desde el propio ayuntamiento, para seguir facilitando a las familias que este trámite no sea engorroso, le sacamos incluso nosotros, con previa autorización, los certificados de deuda de todas las administraciones públicas. Otro trámite más que seguimos ayudando a las familias. Incluso se da apoyo no solo desde servicios sociales, sino desde los SAC, donde directamente incluso les adjuntan certificados de convivencia y les dan información. E incluso, para seguir simplificando el procedimiento, abrimos una agenda pura y exclusivamente para las ayudas al estudio, aunque igualmente, y todo el mundo lo sabe, atendemos también sin cita previa. No estamos, por tanto, ni ante un procedimiento ni engorroso ni complejo. Y para concluir, sí me gustaría un poco destacar que sí, como tú decías, son ayudas que están muy bien, y están tan bien que en los últimos 10 años hemos incrementado el presupuesto de las ayudas en un 700%, pasando de 42.000 euros a 335.000 euros, todo ello con una aportación 100% municipal. Estamos hablando que en el ciclo de infantil, primaria y secundaria, el que tenga máxima puntuación puede tener hasta 450 euros. En bachillerato y en ciclos, hasta 790 euros. Y en universidad, hasta 1.724 euros. Estamos muy, muy, muy por encima del resto de los ayuntamientos de la isla. Y como dije en principio, sí me gustaría decir que es una oportunidad que agradezco que hayan presentado esta propuesta, porque es una forma también de aclarar el por qué realmente son estos plazos. Porque, como te dije al principio, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo viable. Y esta es la realidad de las ayudas al estudio. Bien, no sé, ahí la explicación. ¿Alguna intervención al respecto? Sí, gracias. Yo quiero comentar varias cosas. A ver, usted ha comentado que se presentaron 1.100 solicitudes, ¿no? Hubo una partida de 335.000 euros y se beneficiaron 840 estudiantes, por lo tanto se quedaron fuera 260 estudiantes. Aún así, con el umbral ese pequeño que tienen, o porque no entraban dentro de la... Vale, ahí vas simplificando muchas, o sea, vas quitando personas que realmente no les tendría que beneficiar esta ayuda.
también me gustaría saber esta ayuda al estudio, ¿para qué es? O sea, si no se da al comienzo del curso, ¿para qué es? O sea, que llega en marzo, o sea, no lo entiendo. ¿Me quieres responder? Sí, de las 1.100 solicitudes, 840 cumplieron, es decir, un 76%. Pero sí te digo que, aparte, la gente que se quedó fuera, hay dos únicos motivos. O superaban muy por encima la renta, o muchas de las personas no subsanaron, aún sabiéndolo, simplemente. Entonces, hay una parte que, si hubieran subsanado, seguramente estas personas no se hubieran quedado fuera. Y sigo diciendo, están concebidas para el mayor número de personas posibles, pero no para el 100% de la población, porque es un apoyo. Y es verdad, son ayudas pues para libros, para material, pero ya estoy explicando el por qué no se concede en un periodo y no en otro. Por eso también te dije que la gente que realmente tiene y acredita una necesidad social, nosotros completamos o compensamos en ese periodo. Yo te aseguro que ningún caso que haya acreditado una situación se ha quedado sin recibir las ayudas al estudio por una vía u otra, porque incluso cuando vemos que esta situación puede darse, somos nosotros los que actuamos como intermediario con los centros educativos del municipio para el tema de los préstamos, para nosotros tramitar otra ayuda que sea compatible con esta. Alguien que realmente acredite esa situación no se va a quedar fuera, que por eso te dije, los plazos no son los deseables, pero son a día de hoy lo que son viables, y las ayudas están precisamente para eso, para universitarios, para alquiler, para transporte, para material escolar en el caso de primaria, secundaria, pero esta es la realidad de las ayudas, están concebidas para eso. Sí es verdad que lo que me manifiestan muchas de las personas es que lo reciben, que aunque sea en este mes en el que se dan, la cantidad es tan importante y tan considerable que la palabra no es que le merezca la pena esperar, pero que compensa. Porque ya te digo, somos el Ayuntamiento de Tenerife, o uno de los más de Tenerife, que más ayuda a las familias en las ayudas al estudio. Eso es lo que... Yo recuerdo, no sé si... Perdona. Habla. Perdona. Ahí se me fue, Arturo. Lo que le iba a contestar... entiendo que, o sea, que los servicios sociales atiendan a las familias más vulnerables inmediatamente, porque ustedes tienen conocimiento de quiénes son las familias que realmente lo necesitan, obviamente. Si nos ponemos, yo creo que, si me pongo un poco de ejemplo, nosotros somos una familia trabajadora, a veces mi madre trabajaba, ¿no? Y nosotros nos hemos visto en situación en la que el mes de septiembre y octubre era bastante duro, por lo que entiendo que en la situación en la que estamos a muchas personas le pueda pasar. Entonces, por eso le preguntaba que para qué eran realmente estas ayudas, porque si realmente son para los libros y demás, o sea, para lo que realmente necesitamos, los alumnos necesitan en el comienzo del curso, creo que estamos llegando tarde. Por eso traje esta propuesta, para que intentemos adelantar, y como usted ha nombrado que somos el mejor ayuntamiento, que dan mejores, que dan más dinero y demás, bueno, también tendrán constancia que otros ayuntamientos adelantan la convocatoria y dan el dinero antes, en septiembre, octubre. Por eso creo que bueno, que nosotros, o sea, ustedes tienen 840 razones por las que votar y apoyar esta propuesta, ¿sabes? Sabiendo que es una posible realidad, bueno, no, una realidad de muchas familias. Bien dices que las familias dicen, ay, agradezco esta ayuda que viene. Pues claro, que van a agradecer, obvio que lo agradecen. Lo agradecerían mucho más si les entrara en septiembre, octubre. Por lo tanto, esto a lo mejor es simplemente que eso, que lo pueden adelantar la convocatoria para junio, tal vez, que haya una resolución provisional en julio y que así se pudiese anticipar el pago en septiembre y a lo mejor la justificación a intervención en octubre, noviembre. Bueno. Perdón. Es que los procedimientos, ni la ley, ni funciona así. Ojalá, como tú lo dices,
pudiera hacerse, pero es que no es viable y me gustaría también que la secretaria y la interventora lo explicaran. Repito, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo viable. Y está bien, te lo dije, que la propuesta está bien, pero tú dices, tal vez no se puede hacer así, tal vez no se puede así. Es que no se puede hacer así. Yo te pregunto una cosa, ¿cómo adelantamos unos pagos sin comprometer las verificaciones necesarias? Es mi pregunta. Yo no tengo la respuesta, por eso se hace de esta manera, que es la que es legal, la que me informa favorable y la que sigue los procedimientos estrictamente establecidos por la ley. Pero que la propuesta no está mal, pero no es viable ahora mismo por todo lo que te expliqué, por los plazos. Por eso, entonces, que no sé si la secretaria quiere argumentar algo, la interventora, pero yo creo que más claro es imposible. Ya lo que podamos decir o no, pero es que a la gente hay que serle clara. Y estos son los plazos y estos son los procedimientos. Yo no creo que... Yo recordando, como uno lleva tiempo en estos ayuntamientos, yo recuerdo cuando se daba, ¿sabes cómo se daban la ayuda? A la APA. Se le daba una cantidad anual a la AMPA y que la AMPA se la arreglara. Entonces eso sí que tal vez ganaba en agilidad. Lo que pasa es que ya no se puede hacer así. Entiendo yo. Muchas personas no piden ayuda, muchas familias no la piden. Y entrarían, esas personas que no las piden, que yo también las conozco, igualmente entrarían por renta, pero ellas mismas reconocen que pueden asumirlo y no lo hacen. Ahí también es otra cosa. Yo creo que no. Yo creo que se podría hacer así. Yo ya he dado mi intervención y muchas gracias y ya finalizo aquí. Bien, bien. Gracias. No, yo creo que la propuesta a intervención o secretaría en un pleno se deben plantear antes, porque si no, no puedo decirle, no se lo diga que vayan a que se pronuncien fehacientemente y sin estudiar los asuntos, ¿no? Creo yo. La intervención yo creo que no podría porque no se justifique, ¿no? Depende a lo mejor de cómo esté planteada la base. A lo mejor la base no tiene el cuadro específico para ir dando el dinero anticipado. Entonces, a lo mejor es un fallo de ahí, no sé. Yo creo que sí se puede y por eso traigo la propuesta. No sé. No sé si somos capaces sin estudiar esa propuesta, de cómo se puede hacer antes, de qué manera. Sí. Nosotros entendemos que a día de hoy no se ha podido, porque si se hubiera podido hacer, lo hubiéramos hecho. Así de sencillo. A ver, hay que revisar las bases, por supuesto. Ayudas a las AMPAs sí se pueden dar porque son a entidades colaboradoras, pero luego tienes el problema y el hándicap de Justificación de ellos. de justificación de ellos y la realidad es que en otros ayuntamientos ha habido muchos problemas con la justificación de las AMPA. Respecto por lo que he oído a Nuria, que lo ha explicado el procedimiento perfectamente, de hecho ya a mí me ha hecho un buen resumen y para situarme, porque yo también llevo aquí poco tiempo, pero no sé, a lo mejor la parte de requisitos generales de convivencia, ¿no? La renta y demás, a lo mejor esa parte sí se podría como ir valorando antes, y la parte del certificado, por lo que me dices, que te emite el colegio, ¿no? Que ya si es en septiembre lo tienes que tener en septiembre, no sé, es lo único que se me ocurre sin conocer del expediente, ¿vale? Y de las bases exactamente, que tú lo has explicado súper bien, lo tienen bastante tasado, ¿sabes? Y que es una total garantía. Entonces a lo mejor también después es como trabajar de forma anterior para después, ¿sabes? Que también los recursos son limitados. Entonces si los recursos son limitados, pues también yo veo que ellos el procedimiento lo tienen bastante tasado, que van como a los pasos que dan son pasos seguros, con todo el procedimiento y con garantía, para luego no estar en la parte de devoluciones y demás, no lo sé, pero se puede, hombre, todo es mejorable y revisable y demás, pero creo que ellos lo tienen bastante tasado y de años de trabajo que habrán ido como corrigiendo un poco y donde
han ido mejorando y demás, ¿sabes? Entonces yo ahí tampoco puedo ahora mismo con los datos que tengo aportar nada más. Los procedimientos está claro que con los plazos que ha expuesto y Nuria ha contado son unos plazos de subsanación, unos plazos de presentación y demás. O sea, yo creo que ellas en ese sentido lo tienen bastante tasado y luego los recursos que tienen, porque luego son las cuentas justificativas de las anteriores ayudas, ¿vale? De aprobar esas cuentas justificativas para también conceder. Entonces yo creo que Nuria lo ha explicado bastante bien y bueno, todo siempre es mejorable y demás, pero yo creo que ellos aquí, como ha dicho Nuria, la labor de las subvenciones han hecho un buen trabajo en estos años, han ido mejorando lo que son los importes de concesión de ayudas y demás, y yo creo que ellos, la propia experiencia, cualquier persona con la propia experiencia de año a año, viendo lo que se puede mejorar, cualquier persona que tenga un poquito de, y conociendo a Nuria, de intentar mejorar cada año y ver en sus expedientes y demás, lo han ido haciendo. Que se puede aportar algo, bueno, siempre se puede aportar algo, pero yo creo que ellos lo tienen bastante tasado y bastante bien, el procedimiento bastante tratado y con bastantes garantías, ¿vale? Es lo único que puedo, no sé si la secretaria quiere decir algo, pero es lo único que puedo decir yo sin conocer el expediente. La convocatoria, solamente para recordarles que la convocatoria se abre el 25 de agosto. Del 25 de agosto al 12 de septiembre tienen el plazo para presentar la solicitud. A ver, a eso me refiero. Si lo quieren dar al principio de curso, obviamente ustedes saben que no van a llegar mínimo 6 meses, ¿no? Como dicen ustedes, otros años han sido 5 tal vez, como dijiste en febrero y demás. Pero en ese plazo tú te garantizas que ya esté el centro abierto, que hayan matrículas y que las subsanaciones sean lo menos posibles. Si tú lo sacas antes, no te garantizas ni siquiera poder contactar con el centro educativo que está operativo en septiembre. Por eso siempre el plazo es o 3 semanas de septiembre o 1 de agosto y de septiembre. De lo contrario, no vas a tener lo que yo te comentaba. No, si abres antes, la igualdad que ustedes tanto promulgan, no la tienes, porque la gente no tiene la matrícula, que es lo mínimo necesario para poder presentarte en esa convocatoria. En ese tramo sí la puedes tener. Antes no. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, la igualdad la promulgamos todos los partidos demócratas. Entonces, usted dice que no se puede. Y entonces, ¿cómo ayuntamientos en el sur de la isla lo hacen? Ponen, el plazo de presentación de solicitudes puede ser del 1 al 30 de julio, ambos inclusive, un ayuntamiento de aquí del sur de la isla. Entonces, nadie está diciendo que no sean efectivas las ayudas o no sean buenas, o no sea uno de los ayuntamientos que aporte más partida económica a las ayudas. Lo que nosotros les estamos proponiendo es simplemente que se adelante. Entonces, casi todos los alumnos en julio, cuando terminan el curso, ya están matriculados para el siguiente. Hay una prematrícula. Entonces, en otros municipios, al igual que en este, se pide estar empadronado con una antigüedad mínima que se establece por cada municipio, establece la suya. Lo que ha dicho el interventor es revisar las bases. Entonces, es lo que está proponiendo la compañera Erika. Se está proponiendo que las ayudas se otorguen en septiembre, como máximo octubre, precisamente porque es cuando empieza el curso escolar. Entonces, sí se está haciendo en otros ayuntamientos del sur de la isla de Tenerife. Entonces, podemos, por comparativa, ver, oye, ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cómo lo están haciendo los otros? Simplemente lo que está proponiendo. Nadie está diciendo que las ayudas no sean eficaces, no sean buenas, no tengan una cuantía importante, para nada. Nadie está diciendo eso, simplemente que si se puede adelantar para que coincida con el inicio del curso escolar. Usted dice que no se puede, pero hay otros ayuntamientos que lo están haciendo. Entonces, pues lo lógico es ver cómo lo están haciendo, pues para incorporar esa mejora, nada más. Vuelvo a repetir, la propuesta está bien, tiene argumentos y yo desde dentro tengo otros que son los que ahora mismo me permite la administración. Que son efectivas y que son las mayores del Tenerife, lo digo, lo vuelvo a decir porque complementan todo esto y es parte de uno de los motivos que la gente está contenta y conforme con estas ayudas. Pero vuelvo a repetir, esos ayuntamientos ahora mismo y desde nuestro punto de vista a nivel jurídico nos están comprometiendo que unas verificaciones correctas.
Te vuelvo a repetir, en junio están las matrículas, pero hasta el 18 de julio no salen las definitivas. Por tanto, ningún centro te va a dar tu matrícula, porque hay un periodo de alegaciones y no te van a dar en junio esa matrícula. Ya no estamos pasando a julio. Vuelvo a repetir, agosto es inhábil en los centros educativos. Esos ayuntamientos, por lo que sea, no tendrán una seguridad jurídica porque muchos de ellos presentarán las ayudas al estudio sin una matrícula definitiva. Eso no es legal desde mi punto de vista. Yo te digo que las matrículas hasta el 18 de julio no salen los listados definitivos, lo puedes comprobar. Entonces, te estoy diciendo que agosto es inhábil. Entonces, no estarán presentando algún borrador, no lo sé, o presenta la documentación sin esa matrícula. Pero ahora mismo nuestras ayudas necesitan mínimo de un certificado de matrícula para saber que son estudiantes y que tienen acceso a esa ayuda. ¿Que lo hagan los ayuntamientos? Pues en la próxima propuesta, si te parece, me explicas cómo lo hacen y te puedo valorar si es viable o no. Ahora mismo no, ahora mismo he hecho un poco de menos que me incluyas esas medidas de otros ayuntamientos si es que las hay, porque yo ahora mismo, tal y como está ahora mismo recogido, no las tengo. Entonces, planteame en la próxima propuesta cómo lo hacen y entonces ahí podremos decir, sí, vamos a estudiar cómo funciona nuestra ordenanza. Ahora mismo, de esa manera, habría un expediente incompleto, sin poder garantizar que esas personas realmente están escolarizadas y que les han aceptado las matrículas. Bien, yo Y creo que vuelvo, está- perdón, Arturo, a repetir, que se lo estoy diciendo con un carácter para que entienda un poco desde dentro también cómo funciona y con un carácter constructivo. La propuesta es buena, pero esta es la realidad, no nuestra realidad. Bien, leemos el dictamen de la Comisión Informativa. Primero, que se aperture el plazo de solicitudes a las ayudas de estudio una vez finalizado el plazo de matriculación. Segundo, que se otorguen dichas ayudas al inicio del curso escolar, en septiembre. Cuando acabe este punto, sí. Bien, entonces, ese es el dictamen que de la Comisión, ¿no? Sí. Entonces tenemos que votar el dictamen de la Comisión. ¿Votos a favor del dictamen? ¿Votos en contra? 2 votos a favor y el resto en contra. Pasamos a la parte 2D, que son asuntos de urgencia. Que no hay asuntos de urgencia, que consten. Sí. Es que aquí aparecen de todo. No. Entonces pasamos a la actividad de control y fiscalización, que aquí aparece el E, pero entonces será que es el C, ¿no? Bueno, la actividad de control y fiscalización. El punto es el número 5, dación de cuentas del dictamen de la Comisión Plenaria de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 19 de marzo de 2026, que es impulso de políticas públicas para luchar contra el racismo y promoción de la convivencia entre la juventud de Tenerife. Moción presentada por el Grupo Socialista. Pasamos al punto 6, dación de cuenta del acuerdo plenario del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, de 27 de marzo de 2026, de moción presentada por el Grupo Socialista relativo al cumplimiento inmediato del acuerdo de la Comisión Plenaria Informe Anual correspondiente a 2024 sobre la situación de la violencia de género en la isla de Tenerife, así como informe a los años sucesivos. Y el punto 7 es dación de cuenta del acuerdo plenario del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, también de 27 de marzo, de moción presentada por el Grupo Socialista referente a la adopción de medidas preventivas y formulación de recomendaciones ante el riesgo volcánico. Y el punto número 8, dación de cuenta de las resoluciones de la Alcaldía de fecha 21 de marzo a 24 de abril de 2026. La habrán tenido a disposición estas de la Alcaldía. Y pasamos a los asuntos de urgencia. No hay asuntos de urgencia de esta parte. La parte de comparecencia no se han solicitado comparecencias. Y por tanto pasamos al último capítulo, que es el de ruegos y preguntas. Por parte del Grupo Socialista, en este punto, pues manifiesten lo que crean conveniente. De manera verbal, porque no se ha presentado por escrito. Y por tanto,
se pueden verbalizar y ya veremos si se contestan en este pleno, si son fáciles de contestar y si aquí se hagan las preguntas se puede contestar y si no, pues se contestaría en el siguiente pleno. Adelante. Bueno, tengo una pregunta para la concejal Rosalvina con respecto a las obras que están en la calle Tomás Cruz, en Llano del Camello. Nosotros le hemos presentado al Gobierno de Canarias y a usted también como concejal un requerimiento, una solicitud, porque los trabajos de desmonte que se están realizando en la zona pues están levantando constantemente nubes de polvo. Y me gustaría saber qué medidas urgentes va a adoptar la Concejalía de Sanidad para proteger la salud de los vecinos de la calle Tomás Cruz en Llano del Camello, con respecto a la obra que se está llevando a cabo. Que se conteste por escrito. Buenos días, te contestaré por escrito. Gracias. Esta pregunta es, no sé si el concejal es el concejal de Seguridad el que me responde o el concejal de Recursos Humanos. El Gobierno de Canarias anunció hace poco la incorporación de 130 nuevos policías locales para 26 municipios de todo el archipiélago. Es la convocatoria unificada, que aquí hemos hablado de esa convocatoria. Pero en esta convocatoria, en estos 130 efectivos que se incorporan, no aparece San Miguel. Entonces me gustaría saber por qué San Miguel de Abona no ha participado en esta convocatoria para incorporar nuevos agentes de policía local, sabiendo la necesidad de policías locales que tenemos en el municipio. Bueno, Antonio, eso la contestas tú, porque es fácil de contestar, no vamos a dar vuelta, ¿no? Sí, la contestación es que efectivamente estábamos nosotros adheridos a la unificada de la Dirección General de Seguridad, pero si recuerdas, el año pasado en un pleno decidimos de salirnos fuera de la unificada y los procesos selectivos que se están haciendo ahora en concreto, hay un proceso selectivo para 3 policías locales, pues lo vamos a gestionar nosotros directamente. O sea, ya el año pasado nosotros decidimos aquí en pleno de salirnos fuera de la unificada y los procesos selectivos de policías que surgieran, en este caso tenemos 3, pues los íbamos nosotros a gestionar, los íbamos nosotros a sacar a las fases de concurso-oposición. Por eso no aparece San Miguel en estos procesos de policías que han salido ahora nuevos de la Policía Canaria, de los procesos que ellos han hecho. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la concejal Zenaida. Me gustaría saber si se tiene pensado ampliar el horario del Monte Chopancho ahora de cara al verano. Buenos días. Pues de cara al verano, la apertura la ampliamos 1 hora más, de 7 de la tarde a 18 horas. Ahora se aperturó el de verano, es ese. En invierno solemos tener de 7 de la mañana a 17 horas de la tarde. Ese es el que está ahora. Me refería a si lo iban a ampliar más de las 6 de la tarde. De momento, el personal que tenemos también nos arriesgamos al horario que puede solventar él. La última pregunta, como no podía ser, alcalde, no te puedes ir en un pleno sin que yo te pregunte. Esto es norma. Para eso estamos. Esto es norma. Para eso estamos. Usted sabe que yo lo respeto bastante, pero yo le tengo que apretar las tuercas, porque al parecer, pues, yo soy la mala siempre. Pero ese papel me toca a mí y yo lo asumo. Me gustaría saber cuántas personas han acudido a informarse sobre el plan general en la oficina técnica desde su entrada en vigor, tal y como usted dijo que se iba a hacer. Quiero saber cuáles son las principales preocupaciones e inquietudes que le han presentado los vecinos. Y sobre todo quiero saber el horario. ¿Cuándo vienen la gente? ¿Cuándo puede venir? El número determinado, me dirá que no conozco de realidad, como usted suele decir que no conozco las cosas, pero no puedo decirle cuántos han venido, porque eso va a ser difícil que yo lo sepa de memoria. Sí lo puedo preguntar a las que han venido, pero sí le digo que la manera normalmente la gente, los interesados piden cita a la oficina técnica, se les concede cita y
Hasta ahora no tengo quejas de nadie que no haya acudido y no se le haya recibido por parte de la oficina técnica. ¿Y cuándo vienen? ¿Todos los días o hay un solo día? La consulta a los técnicos se dan por una cita, o sea, se dan cita y cuando estén los técnicos correspondientes se les informa. Algunas también les toca al alcalde. Y no se pide cita, sino directamente. Otra pregunta. Esta pregunta es para Juan Valentín, concejal de Mantenimiento de Servicios Públicos. ¿A qué se debe el prolongado deterioro y la falta de mantenimiento en el polígono de Las Chafiras, especialmente en la avenida Claudio Delgado Díaz, donde el estado de abandono de las jardineras es más que evidente? Asimismo, las jardineras situadas en la entrada de El Roque presentan un grave deterioro, llegando incluso a desprenderse. ¿Qué actuaciones concretas y con qué plazos va a ejecutar el grupo de gobierno para poner fin a esta situación de abandono y garantizar un mantenimiento adecuado en estos espacios públicos? Juan Valentín, sobre todo el problema es que si quiero entender que está hablando de la avenida Claudio de los Díaz, la zona jardinada, con motivo de las obras de la rotonda, pues hay una zona que la avenida Claudio Díaz en su día era una carretera del Cabildo. Y eso ha quedado ahí en una discusión si es competencia de la consejería con la obra, con el Cabildo como de la que era la anterior carretera de las Galletas, o incluso el ayuntamiento. Todavía la obra no se ha entregado. Cuando la obra se le entregue al Cabildo, que corresponde al mantenimiento, pues el problema es que el mantenimiento está sin definir todavía a quién le corresponde. No solamente el mantenimiento de cursos de las vías, sino incluso del alumbrado, que todavía está pendiente de la sesión de la consejería al Cabildo. Sí es verdad que nosotros estamos intentando de que definir mediante un convenio, en este caso con el Cabildo, para definir qué parte de esa vía le corresponde. Porque en la avenida hay una parte que da a la autopista que le correspondería al Cabildo y la parte del sur pues le correspondería al Ayuntamiento. Pero estamos pendientes de que como nos han prometido desde el Servicio de Carreteras de Cabildo, de un convenio para que nosotros, a ver quién se hace cargo el mantenimiento de las zonas verdes y limpieza de esas zonas, que hasta el momento correspondía al Cabildo Insular de Tenerife hasta que se iniciaron las obras de la rotonda de la Chafira. No quiere decir que nosotros también, pues a través de los servicios de la empresa que tenemos de prestación de servicios, pues se hagan labores que muchas veces, al no ser incluso jardines que estuvieran en su pliego del contrato, porque como era unos jardines del Cabildo, no están en los pliegos de previsiones técnicas del ayuntamiento con la concesionaria que es FCC. Y por eso ahí está un poco un conflicto de competencia, pero la idea es cuanto antes formalizar el convenio con el Cabildo para poder ejercer definitivamente las acciones que seguimos entendiendo que corresponden al Cabildo Insular. No solo para el mantenimiento, sino que estamos pidiendo también un tratamiento de mejora de nuevas plantaciones y de decoración, como ya viene siendo habitual en el Cabildo, que sabemos que están incorporando piedra de tosca cubriendo el suelo en todos los enlaces, pues posiblemente se contemple también la zona esa, hacerlo en ese sentido, pero claro, no podemos hacer nosotros obras porque no nos corresponde, porque corresponde al Cabildo. Muchas gracias, señor alcalde. Agradezco su amplia intervención. La pregunta iba dirigida al concejal Juan Valentín. No sé si ahora me puede contestar sí, pero la parte del Roque. Las competencias de los concejales son todas delegadas al alcalde. Y el alcalde las tiene todas, son todas. Nada, decirte que nosotros con el personal del ayuntamiento estamos haciendo también labores de limpieza, tanto abajo como en otros lugares.
de todo el municipio y estamos pues las cosas, aunque dice el alcalde que no hay competencia, que está todavía por ver quién las tiene uno u otro, nosotros no dejamos de limpiar todas las basuras que están tirando, no solo ahí, en los barrancos, en los laterales de las carreteras, como todos los días, limpiando hasta bidones de aceite de 200 litros que los han tirado y los hemos sacado con la gruda, las ocas en muchos sitios y estamos siempre limpiando basura por todos lados, aparte de que la empresa también que tenemos, pues de BCC, también está haciendo las limpiezas oportunas que tiene que hacer. Aparte de eso, nosotros seguimos trabajando y limpiando todas las zonas que vemos sucias, aparte que no tengamos las competencias o las dejamos de tener. Sí, solamente falta si me pueden contestar la de la entrada del Roque, lo que se está desprendiendo. ¿A la carretera general o...? Pero estás hablando del Roque, o sea, de las barriadas. En las barriadas me estás hablando. Esa, no sé, alcalde, si esa es una competencia nuestra o es de Cabildo, no estoy muy seguro en ese aspecto. No podemos... Nos van a decir que tenemos balones fuera, no podemos tirar el balón fuera. Esos jardines en su día los hizo los ayudos del ayuntamiento, pero son zonas comunes de la comunidad de propietarios. Comunidad que posiblemente no tenga ni comunidad ni constitución, sino que el ayuntamiento cuando puede va y colabora, pero no... y arregla, pero ya pasa que hay que entender que la zona esa pues se han ocupado por los propios vecinos, se han ocupado, no sé cómo se llama, se han incorporado a su vivienda cuando no es zona verde, se han hecho obras de ahí, que esas obras propias que se han hecho han provocado que los muros sufran, han hecho plantaciones que también los muros los tiran, pero mayoritariamente son porque se han hecho construcciones de alguna manera alejadas de lo que es la vivienda, para aprovechar más el terreno, y eso ha ocasionado defectos. Nosotros en la medida que vamos pudiendo, pues intentamos de ir arreglando algunas, sobre todo las más peligrosas, ¿no? Y que ha habido ya casos y no son obras sencillas, son obras verticales y que al lado de la carretera, que incluso tiene que ver con carreteras del Cabildo, que también cuesta un mundo conseguir las autorizaciones. Pero bueno, no quiero decir que no quiero voluntear fuera, sino nosotros actuaremos en la medida de las posibilidades para colaborar con la comunidad, pero que realmente, si lo miramos bien, pues ni podíamos estar actuando en las viviendas de Roque, ni en las de Aldea Blanca, porque supuestamente son zonas comunes de la propia comunidad. Pero como los vecinos, toda la vida el ayuntamiento las ha mantenido y las ha arreglado, pues de alguna manera los vecinos siguen entendiendo como si fuera, entre comillas, una obligación del ayuntamiento, y no es obligación del ayuntamiento porque no es ni siquiera suelo de titularidad municipal. Decir que en una de las donde se ha caído esa pared han sembrado ellos un drago y claro, eso ha echado unas raíces tan grandes que ha empujado el muro para afuera y lo ha tirado a la carretera. Y la que está al lado, que ya tiene un hueco que, por cierto, el señor ha hablado conmigo, y tiene un hueco en la pared, pues también es por el tema de la plantación que han puesto. Esos son jardines para sembrar a lo mejor unas flores pequeñas, pero no para sembrar árboles, limoneros, naranjos, esto, lo otro. Han sembrado unos árboles demasiado grandes para la zona donde está y el peligro que ocasiona la carretera general si se cae una pared. Eso es como un jardín, pero no de esas plantaciones tan grandes de meter dragos y cosas de esas, ¿me entiendes? Es para cosas pequeñas. Muchas gracias. Esta pregunta es para Llurena, concejal de tercera edad. Nos gustaría saber por qué las personas mayores de Huargacho se han encontrado desde febrero hasta ayer mismo sin acceso a actividades de ejercicio físico organizadas desde el ayuntamiento. ¿Por qué no se ha sustituido a la persona que daba la actividad desde hace 2 meses? Bueno, pero... No, pero vamos por orden. La competencia de doña Llurena son competencias específicas, ¿no?
la competente en materia de la competente alcalde, doña Nuria, que no tiene más, son con temas de contrato, ¿no, Nuria? Bueno, como Llorena me ha pedido que conteste yo, eso fue algo puntual porque la persona que daba esa actividad marchó por creo que fue mes y medio, 2 meses, y en ese tiempo fue totalmente imposible encontrar una sustituta con esas mismas características. Si a eso le sumas que las personas de Guargacho, y tú lo sabes muy bien porque hay alguien directamente contigo ahí, nos decían que preferían esperar a que se incorporara a contratar a una sustituta, pues eso es lo que se ha hecho. Pero sí se intentó, al menos en ese mes y medio, cubrir esa vacante. No se encontró, pero con la coyuntura de que esas mismas personas mayores nos comentaron eso. Preferimos esperar siempre y cuando sea un periodo corto de tiempo para que sea esa misma persona la que se vuelva a reincorporar. Y empezaron ayer, sí. Seguimos. Sí, la última pregunta es para el señor alcalde. Me gustaría saber por qué las llamadas a la centralita del ayuntamiento la contesta el personal de confianza. Porque entiendo que el personal de confianza, que tanto la secretaria del alcalde es personal de confianza, y el personal de confianza es una labor de atención al ciudadano, y yo entiendo que no tenemos tampoco exceso precisamente de personal y de medios en este ayuntamiento para que la centralita sea atendida por un empleado público, y por eso hemos optado por una posibilidad que yo no creo que no contradice en nada a lo que debe ser el funcionamiento del ayuntamiento. Desde mi entender, el personal de confianza, el cual habéis nombrado ustedes, Coalición Canaria, es una elección vuestra, por lo tanto es una decisión política. Como única labor es la de asesoramiento al alcalde y a los concejales, supongo. Podrán coger agendas, si usted lo quiere, de los concejales y del alcalde, pero no que yo llame al ayuntamiento, que yo quiera hablar con recursos humanos y me llegue la llamada a un personal de confianza. El personal eventual no es auxiliar administrativo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Era la última? Vale. Muchas gracias damos por terminado el pleno. Eso, se levantó la sesión.